Pues os damos la bienvenida una semana más a Conversaciones sin salida, el stream semanal en el que la Wikipedia nos acorrala sin salida con los temas más insospechados. Tengo junto a mí, como siempre, al científico, literato y pozo de sabiduría que es Daniel Tordera. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aunque debo decirte que la semana pasada me dijiste que cada vez ibas a añadir un adjetivo Es que verdad. podría ser positivo o negativo. Mm, Para la próxima semana espero por lo menos 4. lo Puedes añadir... tengo, lo tengo que Sí, preparar sí, mejor, sí. exacto. Puedes echar mierda también, o sea, sin problema. Vale, vale. Bueno, y mi nombre es Alfonso Muñoz Pomer, que soy la persona que dirige por donde más o menos discurre esta conversación. El formato es el de siempre. Abrimos un enlace aleatorio en la Wikipedia y hablaremos sobre ese tema una hora, con la salvedad de que podemos tirar el dado hasta dos veces. Si a la tercera no sale nada que nos guste, pues mala suerte. Ese va a ser el tema que nos va a tocar hablar. Así que voy a ir eh, preparando un poquito la página de la Wikipedia. Tengo que hacer el tamaño, la de la letra un poquito más grande para que se pueda leer bien. Estas cosas son las cosas del directo, así que vamos a ver. Perfecto. Mm, Aquí lo tenemos, vale. Pues voy a ahora, para que la gente vea que aquí no hay trampa ni cartón, vamos a ver en vivo y en directo qué nos depara la Wikipedia. Aquí la tenemos. Artículo destacado de hoy es app. Muy bien. Bueno, pues aquí en páginas especiales tenemos también... Ah, bueno, es verdad, tenemos aquí a la izquierda la página aleatoria. Sí, Es- de la izquierda Ujú. se puede ver. ¿Estás preparado, Dani? Sí, sí, preparado para la aventura que nos depara hoy. Muy bien, pues allá vamos. Central térmica de Santurce, en Vizcaya. Vale. ¿Qué te parece? Léenos un poco qué dice. A ver. Bueno, la central térmica de Santurce es una central termoeléctrica situada en el término municipal de Santurce, en Vizcaya, España. Dispone de cuatro grupos para los que emplea como combustible fuel oil y gas natural y es propiedad de la empresa Iberdrola. Hablamos de energía Es un buen tema, ¿eh? aquí. Es un buen tema. Eh, yo, por la parte geográfica, no puedo añadir gran cosa porque nunca he estado en el País Vasco. De hecho, es una de mis asignaturas pendientes, ¿No pero ha sido igual, nunca? no, no, no. Y es algo que mi mujer me recrimina mucho y tenemos pendiente una visita en algún momento del... No sé cuándo, pero además es algo que está al alcance de la mano, no es algo tampoco muy difícil. A ver si cuando hacéis la visita aparezco yo por sorpresa, que tengo Sí, experiencia. sí, no sería la primera vez en que estropeas una escapada de amor. Estropeo. Yo querría, creo que la palabra que buscabas era mejoras. Pues Mejoras es... una escapada de amor. mm. No sé si queremos llevar la conversación al tema de la energía. A mí me gusta, ¿eh? Ujú, Yo creo que es un buen tema. mm, Es que, ¿sabes lo que pasa, Alf? Pues que mientras hemos empezado un poco más tarde por unos problemas técnicos que tuvimos la semana pasada y queríamos solucionar, ¿no? Y yo he estado probando enlaces aleatorios durante mm. las pruebas que hemos hecho de sonido. Y, joder, pueden salir cosas muy duras, ¿eh? Muy Sí, duras. sí, sí. Eh, Entonces, dentro de los temas, este no me parece mal. A mí me gusta. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, podemos empezar a hablar del fuel oil, que Hombre, el Fuenlight, es una palabra que nos trae gratos recuerdos. hombre, comenta por qué, comenta por qué. Sí, esto fue cuando éramos jóvenes, hace ya muchos años, estuvimos No tantos, jugando. no tantos, Sí, no tantos. no, bueno. No, pero
12 años, ¿no? Sería, o Sí. así. Sí, 12, 13 años. Estuvimos jugando a este juego de mesa que no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te El, acuerdas? el, sí, sí, en inglés era Power Grid. ¿Era el Power Grid? Era el Power Grid, el que tenías que construir centrales, bueno, que Mm, tenías que construir redes eléctricas, ¿no? Por sí, los países. sí. Y En español, no, tenía perdón, en español se llama alta tensión. alta tensión, cierto, es Sí, verdad. Por eso yo sí, no sabía si era ese juego. Alta tensión, sí. Y tenía bueno, tú ibas, la mecánica del juego consiste en gestionar centrales energéticas y hay una fase, si no recuerdo mal, en la que hay subasta también, hay una fase de subasta en la que tú puedes comprar los... pues si tienes una central nuclear, pues el combustible nuclear, si tienes una central de carbón, carbón, etcétera. sí, sí, recuerdo que Y... había carbón, mm, nuclear, las energías renovables y, bueno, por supuesto, el fuel fuel oil. oil. Y el Fuel Oil dio mucho juego porque hacía poco tiempo que se había popularizado el vídeo aquel de Hugo Chávez, ¿no? En el que decía, eh, no decía confísquese, Expropiese. expropiese, expropiese. Y entonces estuvimos bastante tiempo hablando de hacer una extensión. El juego tiene varias extensiones con diferentes mapas y estuvimos pensando en hacer la extensión para la ampliación para Venezuela. Sí, era genial eso. Y entonces, claro, todas las centrales de Venezuela serían de fuel oil. Por Y, supuesto, claro. y al final eh, hubo mucho cachondeo con el tema del fuel oil. No, a ver, el juego estaba muy bien. El juego estaba muy Sí. bien porque estaba muy bien montado. Además, creo que para mí personalmente fue una de las primeras, digamos, inversiones en los juegos estos elaborados, más allá de los juegos que jugábamos de niño, tipo Monopoly, Party y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo lo tenía, lo jugamos porque lo tenía yo. Y tenía muchas de las expansiones. Y como has dicho, ¿no? Estaba el juego original era Alemania y por el otro cara tenías Estados Unidos, pero el juego era alemán, ¿vale? Cura de los juegos de mesa de este tipo de recursos, que para mí es como llevar un Excel a la mesa, ¿no? Y luego estaban las expansiones recuerdo que teníamos la de España, España-Portugal, estaba, no sé si había una de Rusia, una de Japón, una de Corea, que tenías Corea del Norte y Corea del Sur, eran muy diferentes, ¿no? Cada cosa tenía su detalle. Y cuando hablamos de hacer la expansión, bueno, la coña del Fuel Oil, siempre estamos ahí, el Fuel Oil, tal, ¿no? Nos volvíamos locos. La expansión de Venezuela, que yo me acuerdo que lo que quería hacer era que hubiese una carta a La mitad del carta, juego, la carta de Hugo Chávez. la carta de Hugo Chávez. No sé si te acuerdas. Cierto. Entonces, claro, cuando salió la carta de Hugo Chávez, que salía Hugo Chávez diciendo expropiese, eh, entonces se expropiaban las centrales nucleares y era como que toda la partida cambiaba, ¿no? Sí, sí. Es Entonces, verdad. esa era la gracia. Sí, porque había un turno en el que sacas las cartas, que son los combustibles que salen en la subasta cada turno. Sí, Y sí. sí, es verdad, era el tema de sacar a Hugo Chávez. Y entonces, si tenías centrales de fuelo y las perdías todas, Exacto, exacto. Y y entonces, claro, volvían bueno, a la banca. Bueno, sí. en este caso sí, la banca. Claro, que era cuando estaban los vídeos de moda que iba saliendo por ahí y empezaba, esto antes era la casa donde vivió no sé quién, ahora es una joyería, expropiese. Iba expropiando, bueno, en teoría en los vídeos iba expropiando las cosas así, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, era curioso, Mm. era bastante curioso. Sí, la verdad es que nos reímos mucho esa tarde porque empezó todo como una broma, pero llegó a estar la expansión bastante desarrollada. O sea, teníamos reglas y todo ya. Totalmente. Es que yo creo que a veces las mejores ideas siempre empiezan con la broma, ¿no? Con esa broma, es un poco la versión de no hay huevos, ¿no? No hay Sí, huevos, sí. pero es la broma y se empieza broma. Porque yo creo que es cierto que el podcast este,
empezó realmente con la broma. Empezó como una broma, sí, sí. Porque yo te estuve dando bastante por saco de Sí, podcast. Bueno, tú que tenías la idea, ¿no? De hacer un podcast y tal. Yo te claro. estuve dando por saco, mm, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a mm. hacerlo, vamos a hacerlo. Tengo que decir que yo le había estado dando vueltas a esto, a lo de hacer un podcast. A mí el mundo, digamos, de la radio desde pequeño siempre me ha encantado oír la radio, y luego cuando descubrí los podcasts también he estado oyendo podcasts ininterrumpidamente desde que empezaron, desde que tenía un iPod, cuando ahora sí, hace 20 años. Em, y también le di vueltas a montar uno, pero nunca había visto el afán de que alguien realmente quisiera, ¿no? O se prestara a colaborar de forma habitual. De hecho, mi primera idea era cada semana con una persona diferente de hablar de un tema, pero claro, eh, Eso es difícil, claro, requiere mucha sí, logística. sí, sí, sobre todo porque yo conozco igual a personas concretas que pueden hablar de un tema igual, eh, que no es mainstream, pero tampoco a tanta. Es decir, gente que esté tan metida en ciertos ámbitos que pueda, no sé, dar a conocer ciertos mundos, ¿no? O ciertas aficiones o ciertos hobbies que igual son muy desconocidos para mucha gente. Claro, Mm, claro. A ver, yo tengo una idea para este podcast, ahora que hemos tocado este tema, ujú, que presiento que te va a gustar por lo caótica y la locura que puede llegar a ser, ¿vale? O ujú, digamos, la premisa creo que te va a parecer muy atractiva, ¿de acuerdo? Y también muy en línea con la filosofía del podcast, porque el formato que tenemos va a ser el mismo, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir poco a poco cambiando cosas, ¿no? Que eso es la gracia, ¿no? Que es un ser vivo. Cuando ves los programas de radio, de televisión que te gustan, van cambiando, van saliendo secciones nuevas, ¿no? sí. Es guay. A mí se me ha ocurrido esta idea, yo la quiero compartir y séme sincero, ¿eh? Si Ujú, te parece una mierda o no te convence, es la siguiente. Eh, en algún episodio traer un experto, ¿vale? Por ejemplo, yo ujú, qué sé, tengo un amigo que es astrofísico, pues es un experto en astrofísica. ujú. Pero aquí la gracia es que, claro, tiene que hablar un tema aleatorio. O sea, traemos el experto en astrofísica, pero a lo mejor le toca hablar de otra cosa, como Ah, estamos haciendo ahora. Entonces, a lo mejor tendría que hablar ahora de claro. centrales térmicas Ujú, o de lo que fuese. ujú. Sí, Esa es la... eh, podemos sí presentar a alguien como experto en algo y luego hablar de algo que no tenga nada que ver. Eso también. Lo que yo no sé si habría mucha gente que, que le gustaría. Porque hay mucha gente que si no habla de su libro, como que eh, no le mola el rollo. Tiene que ser gente pirada como nosotros, Sí, sí, eso sí. desde luego. Mm. Claro, ahí la gracia también quizá puede ser, gracia o no, no decírselo. Decirle, Bueno, claro, espero. Esto está quedando grabado, entonces ya sería cuestión de que alguien se dedicara a ver los episodios anteriores para ver de qué va el tema. no, pero la probabilidad de que viese esto, yo qué sé. Vamos a ver, Es muy baja, sí. como cuando ves YouTube, ves incluso gente que tiene millones de seguidores que hacen las típicas pranks y demás, Mm, y las siguen haciendo. A veces hay gente que reconoce, pero hay mucha gente que no, mm, al final. Entonces, claro, decimos, vamos a traer a, yo qué sé, no te digo un escritor famoso porque ya tienes uno, pero yo qué sé, un científico experto en genética, ujú, ¿no? Que además tú a lo mejor conoces. Y le decimos, sí, estamos en un programa de podcast, tal. No le decimos nada, no le decimos ni que va a hablar de genética o no. Le ujú, decimos, nos gusta tu experiencia en genética y demás. Entonces cuando venga aquí, ¡pam! Le toca hablar de balonmano. ujú. Yo no lo sé, no sé, tendría que ser alguien a quien conociésemos mucho y bien, porque si no puede haber ciertos roces. Sí, pero bueno, tiene que saber qué es lo que toca. Mm, Vería la filosofía mm. de nuestro canal y Mira, yo creo ujú. que eso está bien. Hablando de filosofía de nuestro canal, ayer estuve curioseando un poco
la historia de una web que es tipo Slashdot. Ahora verás por qué está relacionada con nuestro canal. Que se llamaba Kuroshin. Y el tagline, digamos, de la web era tecnología y cultura desde las trincheras. Y a mí es Sí. un tagline que siempre me ha parecido muy interesante porque es esta idea de traer cultura, pero desde sitios un poco insospechados. Y creo que un poco también nos dedicamos un poco a eso, ¿no? O sea, coger temas que no tienen nada que ver uno con el otro y, y sacarlos a colación y hablar de ellos. Yo la Y... verdad, bueno, hmm, perdona, sí. No, 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 Sí. ya acabo. Sí, simplemente no era eso, que cuando estaba pensando en el podcast de entrevistas, era un poco era un tagline que también veía que le venía muy bien porque, claro, eran temas igual un poco raros, pero también relacionados con el mundo cultural y traerlos para que la gente pudiese hablar de ellos. Entonces, traer a una persona experta en algo para hablar de otra cosa me parece también que entra dentro de esto. Entra dentro de la filosofía del podcast. Sí, sí. A mí debo decir, ahora que estamos haciendo un poco de meta podcast, Sí, sí, esto es meta total. meta total, que a mí lo que más me gusta de este podcast es que creo que al fin puedo explotar em, mi habilidad, que yo creo más potente y que es en la vida real es totalmente inútil, que es la de saber muchas cosas sobre cosas que no le importan a nadie. Entonces, puedo al fin ese pozo de sabiduría que dices tú, de sabiduría inútil, darlo al mundo, aunque al mundo no le interese, pero por Tengo lo que, menos yo lo estoy dando. tengo que decir que sabiduría inútil fue algo que dijiste tú en el primer episodio. No es algo que dijese yo y saliese de mi boca. Ah, sí, 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 lo dije yo, totalmente, Claro. totalmente. Y sabes que estoy en desacuerdo. No sé yo, ¿eh? A lo mejor para ser un buen compañero en una noche de trivial, de esos de bar trivial o de pub trivial, Ujú. pues es verdad que ahí tengo buenos éxitos y pizzas que me he sacado gratis cuando vine a Estados Unidos. Me acuerdo que jugamos un trivial ahí que te daban una especie de pizza dólares que podías canjear por pizzas. Ujú. Y vamos, yo ahí una noche a la semana cenaba gratis. Ujú. Entonces, tan inútil es verdad que no es, pero digamos que en el día a día no lo veo muy apreciado por la sociedad y espero que con este podcast cambie. Y la gente diga, No, ostras, esta es la mejor. cuando este podcast está predestinado a llegar a cientos de miles de personas, si no millones. Exactamente. Con lo que es algo que la gente y la sociedad en su conjunto terminará valorando. Yo no lo veo de otra manera. Pero en fin, ya sabes que la gente que te quiere lo valoramos. Así que Ah, perfecto. eso ya. Además, eso implica que hay gente que me quiere, lo cual también está bien. Mm, Ser mm. querido. Pues, Ah, pues dime. una cosa que también quería comentar es, ha salido lo de, me ha gustado que hemos tocado el tema de que las mejores ideas o las cosas más locas siempre salen a partir de un, de la casualidad o de un, venga, va, Mm. por las risas, de repente todo se desarrolla hacia, yo creo que grandes ideas de la historia han sido por eso. O sea, yo estoy seguro que los grandes conquistadores eran en plan, venga, va, que no te atreves, tal, no sé qué. Y eso sucedió, ¿no? O los grandes inventos incluso. Yo lo Sí, veo así. sí, sí. Hay mucho de ingenuidad eh, y de iniciativa un poco sin mucha reflexión. Pero es que si te paras a pensar las cosas muchas veces, encuentras muchas razones para no hacerlas. Ya. Entonces, hay veces que uno tiene que decir, bueno, no tener, no iba a decir no atenerse a las consecuencias, pero no, es no considerar con mucho detenimiento las consecuencias y ya está. O incluso diría yo el actuar, ¿no? Porque Mm, muchas veces nos quedamos en la fase de pensar, de preparar o de perfeccionar y a veces
y a mí me pasa, soy también víctima de eso. Yo creo que le pasa a mucha gente. Y creo que es importante a veces el actuar aunque no todo esté perfecto. Bueno, va, Mm, ya, igual que aquí, ¿no? Decimos el primer día, bueno, va, el próximo día lo mejoramos, tal, o cogemos este fondo, vale, nos gusta, no hace falta estar 10 horas mirando, vamos a ir mm. para adelante, ¿no? Creo que ese tipo de cosas son importantes, son Sí, bastante importantes. a mí una cosa que me pasa mucho es que cuando ya sé cómo se hace algo, pierdo un poco el interés en hacerlo. Es decir, que una vez, por ejemplo, este tema del podcast, igual estuvimos mucho tiempo a ver cómo montábamos la escena, cómo hacíamos lo de que saliésemos los dos, pero igual una vez resuelto ese problema y ya sabes cómo se hace, a veces me falta la cosa de decir, vale, pues ahora se trata de hacerlo, de ponerme a hacerlo, ¿no? Entonces eso es algo que a veces también noto Pero que me eso es un ocurre. poco una deformación profesional de informático, ¿no? Sí, también, claro. Es decir, cuando tienes un problema, se trata de a ver qué librerías puedo usar, qué métodos puedo poner, qué tal. Y cuando sabes ya el algoritmo, pues ya no lo haces, porque ya sabes cómo se hace. Me parece bastante curioso eso, ¿eh? Sí, sí, pues conozco a más de uno así y de mi gremio, así que... Sí, yo creo que es algo bastante característico de mm, vuestro gremio, ¿no? Os gusta resolver problemas. Yo incluso lo he visto aquí contigo en lo del podcast, mm, que te obcecas en resolver algún problema, porque imagino que luego tienes una gratificación, una satisfacción, cuando en ese sentido, en mi caso, yo creo que es un peor, es una, digamos, una forma, un enfoque peor, pero quizá más pragmático de, bueno, da igual, vamos a hacer esto, ¿no? Claro, eso es Porque el... yo no me llevo el aprendizaje, tú sí que te lo llevas en ese caso. Sí, pero tu enfoque me parece mejor, sinceramente, porque conlleva resultados. Bueno. Más allá de la gratificación personal, que sí, por supuesto. Pero a mí, por ejemplo, una cosa que no me gusta en absoluto es escribir papers, ¿no? O artículos científicos, porque es como, considero que es como el excremento que queda al final de toda la fase de investigación. Sí, además, literalmente algunos artículos científicos son un excremento realmente. O Sí, sea, bueno, vamos. pero eso Bueno, ya... yo quiero decir que en el lugar donde trabajo, en los baños, eh, pone. Hay unos carteles en los váteres que pone no tirar papeles al váter, solo papeles de calidad similar a papel higiénico, pone. Ujú. Y alguien añadió, creo que muy acertadamente, eh, papeles, porque en inglés paper, Mm. papeles, con factor de impacto de menos de 4. Entonces, me pareció bastante acertado, que aquí para los que nos escuchan, el factor de impacto es la medida con la que se mide la calidad de un artículo científico. Bueno, perdón, la medida con la que se mide la calidad de una revista científica. Puede ser mejor o peor, hay mucha discusión alrededor de ello, pero es la que más se usa hoy en día. Y básicamente es una ecuación muy sencilla que tiene en cuenta el número de artículos que se han publicado en esa revista en el último año, dividido por las citas que han tenido los 2 últimos años. Creo que es algo así más o menos. Entonces, claro, a más citas, pues se considera que más relevante es un artículo y por tanto, cuanto más citas tiene la revista y menos artículos, hay un ratio de los artículos más relevantes, ¿no? Es algo así explicado grosso modo, ¿no? Entonces, un día, si sale algún tema científico, da ahí para hablar bastante de lo que es el mundo académico, que, como todos, puedes pensar que es un mundo lleno de gente más brillante o incluso idealizada, ¿no? De la ciencia y el progreso, pero en realidad tiene las mismas rencillas y las mismas cosas que cualquier otro entorno laboral o humano, ¿sabes? Bueno, tú también lo sabes, desde luego, lo has vivido también. Sí, pero mucho, mucho menos que tú. Lo único que a veces yo siempre, la duda que siempre me surge con este tema del factor de impacto es que mide la calidad de los artículos, pero en base a la repercusión que tienen, ¿no? Sí, sí, En- sí, totalmente. y al final se da un poco la vuelta al sistema porque en vez de que los artículos determinen la calidad de una revista, es el factor de impacto de la revista muchas veces la que determina la repercusión que tienen los artículos. Sí, 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 es verdad que
que puede haber un cambio, ¿no? Causa-efecto, por así decirlo, Sí, ¿no? sí. Entonces a mí eso siempre me ha parecido que hay como un problema de alineación en los intereses de la revista y los del científico, que no siempre son los mismos. Y bueno, y queda también patente en ciertas barbaridades que se han publicado en revistas muy prestigiosas, porque igual la persona que escribe un artículo tuvo uno anterior que fue de calidad y tiene ya una como ciertos privilegios no escritos para publicar en según qué revistas. Sí, sí. Además, también está la trampa de escribe algo que está mal y la gente te citará diciendo que está mal, pero esa cita Sí, también cuenta. claro. Es como eso que dicen de escribe en internet, si quieres saber alguna respuesta de algo en internet, di algo mal. Si quieres saber Mm, cuántos minutos tiene una hora, no digas, oye, ¿cuántos minutos tiene una hora? Di, una hora tiene 32 minutos y espera que alguien te corrija, es más rápido, ¿no? Es sí. un life hack patrocinado por Conversaciones sin salida. Pues aquí lo dejamos para todos vosotros, oyentes que estáis allí al otro lado. Y bueno, llevamos 27 minutos, pero de la central térmica de Santurce hemos hablado poco, ¿eh? Sí, o de central térmica, a secas. Sí. Claro, también, no, también veo que es fuel oil y gas natural. Del gas podríamos hablar mucho, porque es un tema que está en el candelero. Sí, es un tema burbujeante, se podría decir. Sí. Lo único es que nos metemos igual también en un terreno pantanoso. Ah, yo el terreno político, ese te lo dejo a ti, que tú eres el analista político del Del podcast, podcast. ¿no? Ay. Mira, ayer tuvimos hace cosa de, ¿qué serían? 2 meses o así, nuestro primer corte de luz. Bueno, estamos viviendo en Inglaterra. Pues hace 2 meses tuvimos nuestro primer corte de luz y yo estaba pensando, aquí están experimentando a ver qué pasa cuando cortan la luz a, a un grupo de personas, porque claro, venía el invierno y podía ser de cara al invierno, como estaba todo el tema del gas y la crisis energética y subiendo los precios una barbaridad. Yo es lo primero que pensé. Digo, aquí han decidido cortar un sector, la luz a una serie de viviendas y a ver cuáles son las consecuencias, qué A puede ver lo que pasar. pasa, ¿no? Sí, luego la luz volvió a las 2 horas más o menos, pero bueno, ahí queda. Y ayer, por primera vez en mi vida, lo que viví fue un corte de agua. Además, estaba en la ducha y se cortó el agua. Pero Eh, ahí estás en el momento de todo jabón. sí, sí, de hecho O sea, me tenía que enjuagar vamos, se cortó el agua. Y llamé a la empresa de aguas y me dijeron que tenían 100 viviendas sin suministro, que en una hora calculaban ellos que volvería el agua, que había reventado una tubería principal, que bueno, tampoco sé si es cierto, pero bueno, la verdad es que volvió el agua a los 15 minutos. ¿te secaste con Pero toallitas o algo así? ¿Qué no, hiciste? bueno, Tengo interés por saber esa parte, la parte más... la parte Con más todo lujo íntima. de detalle, por favor. Sí. No, me eché una toalla normal al cuerpo y esperé. Porque dije, sí, el problema más que nada, más que el cuerpo, era el pelo. Digo, bueno, pues si me tengo que echar una botella de agua mineral por la cabeza, pues. Pero bueno, la cosa. Ahí despilfarrando, ¿eh? Demostrando Sí. tu poderío. Agua mineral y todo, Sí, madre sí. mía. La cosa es que cuando me dijeron lo de la hora, pues dije, bueno, pues yo me espero y ya está. Pero es algo que nunca había experimentado, ¿eh? El corte de agua. Y a veces pienso y digo, estamos retrocediendo en el nivel de progreso. Pero bueno. ¿En qué eh, sentido retrocediendo? ¿Porque ha habido un corte simplemente o a bueno, qué te porque refieres? son cosas que a mí no me habían pasado. No sé si es que las infraestructuras aquí en Inglaterra están un poco abandonadas o no se mantienen como toca, pero bueno, también la calidad de la atención sanitaria también ha caído mucho.
desde la pandemia y después. Pero bueno, esos son problemas que yo creo que son más coyunturales de Inglaterra que de Europa o de España. Ya. El Pero bueno, Brexit, que ha hecho mucho daño. el Brexit y la pandemia, sí, eso han sido dos cosas que al juntarse, pues han sido bastante terribles. Y claro, y ahora el tema del gas, pues con la guerra de Rusia y Ucrania, pues sí, también se ha disparado también. Veo que, así como curiosidad, en Inglaterra el 80, creo que leí que fue el 80% del gas que se usa aquí es del, del Mar del Norte, que es de Noruega sobre todo, y el 45% de la energía de Reino Unido es eólica, lo cual también me sorprendió mucho, me pareció mucha. Eh, pero claro, aún así, lo que se usa para calefacción y para calentar el agua sigue siendo gas natural y aunque no provenga de Rusia, todos los precios han subido. Así que aquí también afecta. Hombre, el viento ahí hace bastante viento, ¿no? Sí, sobre todo, más que hace, yo creo que más que haga mucho viento, es que la orografía es muy llana. Ah, Aquí no hay, aquí, vamos, cordilleras o... ahí no no hay hay. montañas. No hay. No hay montañas ni nada. Eso se echa mucho de menos. Yo, habiendo vivido muchos años en Valencia y también que he viajado también bastante a Andalucía, la verdad es que sorprende cuando conduces y llevas, no sé, pues igual hora y media conduciendo y no has visto ni una montaña. Es Ostras, curioso. qué curioso. A lo mejor, mira, es que esto me ha hecho imaginarme una cosa que sería lo siguiente. Ahora tú, claro, porque has vivido y tal, en España y eso, pero imagínate hace, ¿qué te digo yo?, 500 años o 1000 años, un tipo que ha nacido allí, ¿no? Ujú. Y ha vivido toda su vida allí, toda su vida en esas planicies, por así decirlo, o en Holanda, ¿no? Que también que es todo llano, Sí. que lo más alto es una colina que hay de 200 metros, lo que sea, o 300. Claro, imagínate que lo pones frente, que lo llevas a los Pirineos o a los Alpes, ¿no? Tiene que quedarse como flipado. Tiene que decir, hostia, ¿esta mierda qué es? ¿Esto por qué? ¿No? Se tendría que preguntar. Sí, sí, sí. También, bueno, también hay que pensar en el nivel cultural que pueda tener esa persona, si ha leído sobre montañas o no, o... Ostras, bueno, claro, estás pensando, pero imagínate, a lo mejor ha leído sobre montañas y era como seres mitológicos para él. A lo mejor sale esa mitología de los gigantes de las montañas. Por eso, ¿eh? Puede ser. Ahora que decías lo de Holanda, también me acuerdo que conduciendo en una... Bueno, estuvimos viviendo mi mujer y yo 2 años en Hamburgo, como bien sabes. Además, esto es algo que salió la semana pasada. Pero sí que hicimos el trayecto de viajar desde Hamburgo hasta Cherbourg, que es una ciudad francesa donde hay un puerto para ir a Irlanda. Y también nos sorprendió que cruzamos Holanda y es una explanada muy grande y ya está. Y aquí al menos hay un poco de relieve, sí que es verdad que hay algo de colinas, pero no, montañas como tal, no. Ya, ya. Ostras, pues no tenía. O sea, es un viaje interesante, ¿no? Sí, Eh, guardamos además muy buen recuerdo y lo disfrutamos mucho. ostras, curioso. Viajamos de Hamburgo, pasamos por Bélgica también. Estuvimos en Bruselas y en Brujas. Luego hicimos noche también cerca de Bruselas. Y luego, sí, seguimos por Holanda. Sí, bueno, y luego ya Francia hasta Cherbourg. No está mal. Mm. Entonces, visteis montañas en algún momento, En pero nada Holanda no. extraño, ¿no? En Holanda no.
No, no, nada, eh, nada así espectacular, ni mucho menos. Pero bueno, sí, volviendo al tema de la energía aquí, sí. Es que eh, hay un parque natural que es Peak District, que es el único sitio donde hay montañas de cierta entidad. Y luego, claro, también están eh, las costas de Escocia, pero claro, eso ya es en la costa, no hay tampoco montañas. Sí, supongo que Escocia será donde haya más montañas de más altura. Yo en Escocia no he estado nunca, pero yo me imagino que son como acantilados así muy... y con muchas olas ahí a muerte, ¿no? Sí, esa es la imagen igual más estereotípica de Escocia. Yo estuve hace muchos años también, además, con un temporal de nieve muy, muy duro. Eh, y fui con unos amigos, estuvimos en Inverness y también estuvimos en Glasgow, St. Andrews y Edimburgo, que recomiendo mucho porque es una ciudad muy bonita Y y buen whisky por allí, ¿no? sí, ahí es donde descubrí eh, mi afición por el whisky. Bueno, en realidad no es eso. En realidad es que yo el whisky este americano, el bourbon y demás, no me gusta. Incluso le encuentro un sabor desagradable. Y en Escocia, en el Museo del Whisky de Edimburgo, probé diferentes whiskies y descubrí que sí que hay whiskies que están muy ricos. Yo quiero, estas navidades voy a pedir para Reyes uno, ya lo sabes. Ah, sí, coméntalo, por favor. Sí, he encontrado un whisky que se llama Writer's Tears, ¿no? Lágrimas de escritor. Y yo creo que es muy acorde para, no sé, yo pienso que sería muy poético beberlo solo cada vez que envíe una novela y me la rechacen. Ujú. Entonces, Preguntan en el chat si es un whisky escocés. sí, es escocés, Ujú. ¿no? Yo creo que sí. Bueno, tú eres el más experto en whiskies. Bueno, pero yo Tú eres el Writer's Tears no tengo referencias. pero yo te lo envié para que, bueno, para que me dieses tu opinión. No me la diste, ¿eh? No, no te la di Vaya porque amigo, vaya amigo. pensaba que te lo ibas a comprar, te dijese yo cualquier Igualmente. cosa, claro. No, no, yo quiero que me lo regalen y cada vez que, ahora que estoy escribiendo una segunda novela, cuando la envíes a tres, cada vez que lo rechacen, Ujú, tomaré un chupito. ujú, me parece muy bien. Eh, por lo tanto, creo que con una botella no me va a valer. Estoy pensando en pedir el típico, un pack de esos o una barrica, una barrica directamente. Tráeme un tonel de 50 Ujú. litros. Tú sabes que una cosa que a mí me sorprendió mucho es que los toneles de madera en los que se han hecho vino dulce se cotizan muchísimo, pero estoy hablando de cientos de miles de euros, porque las bodegas de whisky están muy cotizados en las bodegas de whisky. Y esto nos lo dijeron en las bodegas Las González Vías, que son las donde se hace el vino de Jerez y es una de las más grandes de España de vino dulce, que los barriles estos de barrica donde ellos han estado haciendo vino, pues yo qué sé, desde eh, manzanilla o Jerez o licores de este tipo. Luego las bodegas de whisky los compran por millonadas, porque para ellos eh, es la posibilidad de darle un sabor único al whisky. O sea, eso puede ser un buen negocio, ¿no? O sea, sacan más dinero haciendo eso que vendiendo el vino, se podría decir No, no incluso. creo, no creo. Porque son bodegas. En este caso, González Víaz es una bodega muy grande. Ah, vale. Si no No, me porque digo, a ver. equivoco, si no me equivoco, González Víaz son los de Tío Pepe.
pero luego también tienen muchísimos otros. eh, no sé si Pedro Jiménez y todos estos vinos dulces Son que de venden ellos. muchísimo. Sí, sí, totalmente. Pero sí, sí, a mí me llamó mucho la atención que luego tuviesen ese, ese producto que luego con el que se pueden sacar también un buen beneficio. Claro, como un negocio extra. Mm. Mira, por aquí dicen que es curioso que, como hablando de Escocia, hayamos acabado hablando del negocio del whisky y vino. Pero es Pero que es que aquí, no hemos aquí empezado no. con Escocia. Aquí hablamos de centrales térmicas, que después de llevar 40 minutos, quizá lo más interesante que podría, digamos, no, lo más sensato que podría haber dicho yo al principio es: yo he visitado una central térmica. A ver, ese es un buen punto de partida, ¿no? Pero no hemos empezado No, por ahí. ¿Has visitado no. alguna central térmica? Sí, he visitado una Ah, central muy bien. térmica. Cuando estaba estudiando visitamos una central térmica y un parque eólico, las dos Ujú, cosas. La central térmica a mí me moló bastante porque, eh, lo que más me gustó era la parte donde tenían todos los botones con los paneles de control y demás. Me pareció una pasada, porque era como una nave, o sea, como había millones de botones, ¿no? Y yo creo que tenía 18 años cuando fui, y claro, fue en plan, hostia, ¿no? Tantos botones, ¿no? ujú. Eh, resulta, bueno, luego cuando vi la serie, por ejemplo, de Chernobyl, Sí. pues ves también, ¿no? Ese tipo de cosas. Evidentemente ahí es una central nuclear. Y claro, pero bueno, es el tema de los botones y demás, ¿no? Dices, joder, ¿cuántos botones, no? Esto para controlarlo, el que esté aquí bueno, tiene que estar loquísimo, ¿no? Entonces, me mola bastante. No me acuerdo de nada más, la verdad. Ujú. Me gustaría poder decirlo, pero no me acuerdo de nada de la visita a Central Térmica, Tú sinceramente, pero fuiste. bueno. Esto estamos hablando de qué edad. Yo tenía 18 años. Entonces Sí, sí. tú fuiste el O adolescente 19. que. No fuiste el adolescente que preguntó, ¿sabes para qué sirven todos esos botones? ¿No? Algún empleado. Ah, no, no lo pregunté. Podría haberlo Ah. preguntado, ¿no? Pero en plan, ¿a qué te refieres? ¿En plan así sobrado, borde No, al o revés. vacilando? Que muchas veces es una pregunta que cuando desconoces algo, dices, ¿sí sabes para qué sirven todos esos botones? ¿No? Muchas veces, claro que es una pregunta muy absurda porque evidentemente sí lo saben, ¿no? Pero. Entonces, claro. Bueno, aquí preguntan qué es una central térmica. Pues nada, es una central de producción energética, ¿no? Que normalmente pues usa carbón, gas o fuel oil, en este caso, ¿no? Que tenemos ahí para Fuel producir energía. oil. Bueno, es curioso es curioso, para producir energía, Sí. esto hasta lo más avanzado, ¿no? Al final lo único que hace es calentar agua y mover esa agua por una turbina, y el movimiento mecánico de la turbina es lo Hmm. que, lo que, Sí, que se pierde mucha energía, pero pero no hay ninguna forma mejor. eso pasa hasta en las nucleares. Sí, sí, hasta las nucleares e Hmm. incluso en Funcionan las así. centrales de fusión nuclear, por así decirlo, lo que Hmm. están, bueno, centrales, los experimentos que están haciendo ahora, Ujú. es igual, ¿eh? O sea, ¿Cómo, cómo miden? Mira, vi hace poco un vídeo sobre este avance que han anunciado, ¿no? De que han conseguido energía neta a través de fusión en Estados Unidos. sí, Y es un canal de YouTube que recomiendo mucho, que es de una mujer alemana que se llama Sabine Hosfender y trabaja en el CERN y bueno, me parece una, y un poco explica temas de ciencia y lo hace muy bien. Esta mujer hizo hace cosa de un mes un vídeo donde hablaba de todo el tema de la fusión de una forma muy escéptica y todos los experimentos que había habido. Y ahora ya hablaba hace poco, pues un poco de, tiene un vídeo, unos vídeos que suelen ser semanales de los que habla de noticias relacionadas con ciencia y hablaba de este anuncio sobre la fusión. Y decía que, claro, lo que no contaban era que la energía que había hecho falta para poner en funcionamiento los láseres que se habían sí, usado, sí. que por lo visto eran
no sé si era alrededor de 1 megajulio era la energía que habían inyectado y habían obtenido 2,5 o no, 2 megajulios y habían obtenido 3,5. Pero decía, claro, para poner los láseres en funcionamiento se han necesitado 40 megajulios. Sí, o Eh, incluso más, creo que ujú, leí yo que eran como 200. ujú, Claro, es que a ver, bueno, no sé si escuchaste más sobre ese tema, pero yo sí que estuve leyendo un poco y sí que vi que comentaban que, bueno, aparte de lo que acabas de comentar tú, entonces, claro, ellos lo habían intentado vender como es la primera vez que tenemos energía, pero claro, había ahí dos problemas, lo que tú has dicho, y segundo, que era como algo muy pequeñito y que tendría que ser de forma continua, no tiene la forma de poner el combustible de forma continua, ujú. porque tiene que prepararlo todo y luego, claro, entonces que no era un avance tan grande y que habían hecho el anuncio simplemente en ese momento un poco en plan propagandístico. Por la De, crisis energética, ¿no? Digamos de. sí, para que sigan dando dinero para hacer eso. Sí. Pero bueno, yo sinceramente creo que no sé si esa solución será viable en algún momento, pero es la única solución que nos puede sacar del atolladero, ¿no? En el que Ujú, estamos, realmente. Yo creo, vamos. Es eso o el decrecentismo o colapsismo, ujú. básicamente. Las otras dos alternativas. Sí, el otro reactor de fusión nuclear que están construyendo, que es el ITER, ese es el que está. Ahí también hay financiación china y rusa. Que la gran diferencia, según leí, respecto al experimento que habían hecho en Estados Unidos, es que el, el hidrógeno está contenido en un campo electromagnético en vez de en un recipiente sobre el que Sí, apuntas láseres. Pero bueno. sí, hay varias hay varias, digamos, arquitecturas, ¿no? Mm, Porque una es como una esa que dices tú creo que es como una especie de toroide extraño. mm, exacto. Y la otra son dos tecnologías distintas, pero vamos, las dos por ahora, no sé si es algo que no es viable o realmente que no se está, porque al final con suficiente dinero yo creo que las cosas no, claro, avanzas, ¿no? Mucho más Ujú, rápido. mm. Mira lo del hombre en la luna, ¿no? Y la carrera espacial. Entonces, no entiendo por qué no están poniendo más prioridad a inyectar ahí millones y millones y lo que haga falta para que algo así salga adelante. O si piensan que no es posible, claro. Sí, claro, ahora queda la cosa de si se ha demostrado que esa es otra cosa que, otro de los comentarios que leí acerca del anuncio de la fusión, es que ahora, una vez se ha demostrado que la base científica es sólida, es simplemente un problema de ingeniería, pero claro, me parece que la cosa está muy en pañales como para decir que es un problema únicamente de ingeniería. Y esto lo decía el hombre este Neil deGrasse Tyson, o sea, que decir que no es un don nadie, ¿no? O alguien que no sepa sobre ciencia o tecnología, ¿no? Pero. Y Ya, ya. los dos. eh, a ver, bueno, aquí comentan en el chat si la central térmica no puede estar propulsada por la eólica para que sea renovable. Aquí creo que hay una confusión y es que la central térmica, claro, igual estamos diciendo térmica, pero térmica significa al final que lo que tú haces es generar calor, pero la fuente del calor tiene que venir de algún sitio. Sí, y esas fuentes suelen ser fuentes no renovables, pues Mm, carbón, carbón, fuel oil Fuel oil. y gas, y Mm. etcétera, ¿no? Claro, aquí cuando tú tienes la eólica directamente está haciendo girar las turbinas con las aspas de los molinos eólicos. Eh, Mientras que la térmica lo que hace es calentar agua para que el vapor de agua mueva esas turbinas. Y, Exacto, y entonces el tema es cómo se calienta ese agua. En el momento en que normalmente suele ser con combustibles que no son renovables. Técnicamente una central nuclear también es térmica. claro. O Eh, técnicamente podrías tener un combustible renovable como un biofuel, una cosa de estas por el estilo. bueno, Pero claro, claro, si fuera un fuel orgánico.
Un fuel oil Mm. orgánico. Podríamos hacer la versión del juego de alta tensión con fuel oil orgánico. Ahora podríamos poner también, si hiciésemos hoy en día, podríamos poner a los de Extinction Rebellion también ahí, que a lo mejor te cierra una central en el Sí, momento. esa es una buena carta, sí. Sí. O que tirar o que tirar un bote de sopa a un cuadro famoso y entonces te cierran la central. Eh, Ostras, mm, tendríamos que volver a ese... Yo esa ese juego, ampliación. esa ampliación la comenté con nuestro amigo Antoine, gran experto de los juegos, es Mm, un emérito en los juegos de mesa, y la idea le moló. ujú, A mí yo solo con eso ya dije, bueno, ya está bien, ¿no? ujú, Una idea chorra que le moló. mm. Por aquí comentan en el chat que la biomasa es mejor. Bueno, al final, bueno, sí quemas biomasa, pero tienen que ser desperdicios. Claro, el problema de quemar biomasa es que produces igual residuos muy tóxicos, ¿no? Sí, o el CO2 Mm, directamente, mm, simplemente. No, eso daría también para un esto muy largo, ¿no? Pero el tema de eso, yo estuve en unas charlas de estos de Scientific Rebellion, que son, digamos, la rama científica de Extinction Rebellion. Estuve en las charlas porque además las organicé yo, o sea que tampoco ujú, es que... Y, y claro, ahí comentaban el tema eso de, por un lado tienes el problema de la crisis energética, entonces tienes también el tema del calentamiento global y de la concentración de CO2, ¿no? Entonces, claro, ahí son dos problemas bastante gordos. Claro, yo me imagino, claro, entonces se hablan de eso, el decrecentismo es ir bajando los consumos poco a poco, hay cosas más eficientes, menos tal, pero claro, viendo cómo es la sociedad actual, yo eso no lo veo, ¿no? La gente, mm, sin ir más lejos, el otro día se estaban un grupo afín a los de Extinction Rebellion manifestando la M30 y la gente que estaba con los coches parados iban ahí a pegarles. O sea, ujú, es un poco en plan, pero bueno. Entonces yo eso no lo veo. Y la otra opción es el colapsismo, ¿no? Que de repente todo colapsa. ujú. Entonces, no sé, yo me imagino, pienso, claro, vuelves como casi como a la Edad Media, ¿no? Digo yo, o sea, ni siquiera a la época industrial inicial, ¿no? A la Edad Media no tienes ya nada, ¿no? Bueno, pero, hombre, el colapsismo, no sé hasta qué punto, claro, habría, esto también, claro, nos da para varias horas de conversación, pero eh, habría que ver, por ejemplo, si ese colapsismo provoca un descenso en la población, en el requerimiento, en el nivel de recursos necesario. Luego también está el tema de la energía solar. Si nos ponemos en ideas muy locas, luego está todo el tema de la idea esta de la esfera de Dyson, ¿no? De hacer una esfera alrededor del Sol para tener un suministro de energía prácticamente Ya. ilimitado. De hecho, está, cómo no, voy a mencionar la escala de Kardashev, que es la de el nivel de consumo energético de la civilización, que si no recuerdo mal, había 4 niveles. Uno era el de aprovechar todos los recursos del planeta, luego los de tu estrella, luego los de tu galaxia. Es algo así muy loco Sí. de cuánta energía, el nivel de desarrollo en una civilización según su consumo de energía. Y claro, la humanidad no está ni, creo que estaba no llegaba ni al nivel 1, ¿no? Porque estamos aún con la energía del planeta y un poco la del Sol, pero... Sí, totalmente. Es, Mm, es, como dice en el chat, es un poco una locura, ¿no? Parece más una teoría estas de ciencia ficción, ¿no? Pero claro, igual que el Asimov hizo lo mm, de las leyes de los robots y ahora parece muy relevante, ¿no? ujú, En el momento actual, sobre todo mm. con los chat GPT. El chat GPT. Chat GPT es genial. Bueno, eso Mm, dará para... uf. Podríamos pensar, ver una forma de cómo incorporarlo, ¿no? A mí se me Eh, ocurre, por ejemplo, ahora que tienes la central térmica de Santurce, bueno, sí. es que
No porque no lo tengo registrado, pero para el próximo día nosotros, un amigo mío me enseña que hacer poemas a partir de entradas en la Wikipedia hizo él para hacer Sí. pruebas. Ujú. Podemos hacer que el ChatGPT nos haga alguna obra artística interesante, que puede Pe- ser, puede ser chulo. Pero también estuvimos viendo que no sabe rimar. No sabe rimar aún, pero bueno, Ujú. dale tiempo, ¿Tú ¿no? crees pues una cuestión de tiempo? Yo creo que puede ser una cuestión de tiempo. Igual Yo la escribo una rima es lo que historias. nos diferencia de las inteligencias sintéticas o artificiales. Ah, estaría muy bien, ¿eh? Mm, Las rimas no. A ver, yo escribí una historia que iba en esa dirección. Lo único que era sobre un. Bueno, voy a hacer un poco spoilers quizá, pero ujú. bueno, da igual, es una historia corta. Era sobre un tío que iba o sea, empieza la historia con que él lleva un manuscrito en la mano. Sí. Y va a un laboratorio, ¿no? A un centro de investigación. Y la historia, bueno, bien contada, ¿no? Con sus giros y tal, pero era que el manuscrito ese lo había escrito una inteligencia artificial y era la mejor obra jamás creada, según él. Ujú, Y él había sido un escritor que había ayudado a crear esta inteligencia artificial. Entonces, había un grupo de investigación en la cual había de investigadores más, digamos, tecnológicos, ¿no? Más informáticos e ingenieros y demás. Y estaba él, que era el más artístico, el cual había nutrido a la inteligencia artificial con obras suyas y obras históricas. Entonces, el tío iba ahí al centro de investigación pues a desconectar a la máquina, ¿no? sí. Porque, claro, la máquina había creado algo que era mejor que lo suyo y a él le daba mucha rabia y además lo había creado en un tiempo mucho más corto que a lo que a él le costaba crear. Entonces, cuando llega a donde está la máquina, que él no la había visto nunca, pues le metí un rollo así antropomórfico, ¿no? Igual que la película de Ex Machina, pero yo creo que esto lo escribí antes que la película, Ujú, que la máquina era una mujer, ¿vale? Entonces, claro, ahí se juega con el tema de yo he sido su creador, o yo soy Adán y él es como mi costilla, ¿no? sí. Por así decirlo. Y entonces la máquina como que le está esperando y claro, él al verla así tan humana, pues empieza a tener dudas, aunque tiene que decirse a sí mismo, solo es una máquina y tal. Y la máquina dice que tenía ganas de conocerle y no sé cuántos. Y entonces él le decía que, bueno, después de hablar un poco y satisfacer su curiosidad, que pues él había ido ahí a desconectarla. Y claro, y entonces la máquina le pregunta que por qué quería desconectarla, ¿no? Eh, y entonces él le dice que bueno, que fíjate que lo que había escrito, ella la admiraba a él también, ¿no? Es mi creador, es el escritor que más admiro, ¿no? Y él dice, pero Ujú, mira, lo que tú has escrito, ¿cuánto te ha llevado escribirlo? Y ella, pues me ha llevado 3 horas de computación, tal, no sé qué. Dice, pues yo para escribir algo has parecido, necesito 3 años y no sería capaz nunca de llegar a este nivel de perfección creativa. ujú, Y entonces la máquina le dice que, un poco ya eso es el final, ¿no? Le dice que sí, que quizá tiene razón, ujú, pero que quizá tiene razón, que ella puede crear cosas de una perfección estética y artística más elevada y mucho más rápido, pero que ella solo podía crear en base a lo que él le decía ujú. o a lo que alguien le introdujese como input. Claro. Pero que ella nunca podría, por ejemplo, y habíamos hablado de un poema, nunca podría escribir un poema sobre un tordo y un ciprés, a no ser que tú me digas y me pongas el input de que lo escriba. Y tú sí que Ujú, eres libre de hacerlo. Entonces, bueno, la historia acaba con que él, después de escuchar esto, pues se queda un poco en shock y se va. eh, no digo si la desconecta o no. ujú, Y entonces acaba escribiendo como va por unas calles así un poco descritas, un poco lo Blade Runner, ¿no? En plan neón, lluvia, tal, ujú, oscuridad, tal. Y en un puesto ahí en la calle de comida oriental, pues pide algo y se pone a escribir un poema sobre eso, sobre un tordo y un ciprés. ujú. Esa era la historia un poco. Ah, es curioso ese giro último, ¿no? Sí, no sé. La El, tengo- el hecho de que él escriba algo porque la inteligencia artificial se lo dice, ¿no? O Se se lo lo he dicho, sugiere. ¿no? Ujú. Sí, tendría que reescribirla y hacer algo con ella. Va, lo haré. Lo pongo como deberes.
Ujú, Y antes del próximo podcast estará revisada y ujú. disponible de alguna forma. Vale, muy bien. Em, sí, el tema de las inteligencias artificiales también nos podría dar para mucho, sobre todo Sí, porque ha habido muchos, ha habido, bueno, ¿no? Por lo que sea ahora con el Stable Diffusion, el Midjourney, todo esto primero con las imágenes y ahora con la última versión del ChatGPT, la gente se ha vuelto muy loca. sí, sí, Pero totalmente. también hemos visto de primera mano que, bueno, eh, a mí me hace mucha gracia porque tú le preguntas algo y si es una pregunta con un sesgo, no te lo argumenta, te sigue el Ya, juego. Porque yo me acuerdo que una de las preguntas que le dije es ¿por qué el videojuego del Den Ring ha sido un fracaso? Cuando ha sido el juego vamos, más ventas, más éxito, ¿no? más ventas, más éxitos de todo el año, premios, mejor juego de la década, gente que sabe, bueno, o sea, como... Y entonces te dice, pues mira, ha fracasado por esto, esto y lo otro, ¿no? Y dices, claro, lo que cualquier persona te diría sería llevarte a la contraria, ¿no? O negarte la premisa, pero eso es algo que no hace. No Ya, sé, es no verdad, sé, no es sé por verdad. qué, pero y bueno, ¿te acuerdas que hicimos varias pruebas y varios ejemplos y Sí, nunca te seguía el juego, digamos, o partía de que la premisa que tú le decías era correcta. Pero bueno. sí, es verdad. Bueno, Sí, llevamos pues ya una horita. Yo creo que ya va hablaremos siendo de hora inteligencia de... artificial que Sí, saldrá pues, en algún momento. sí, cuando la Wikipedia nos lo sugiera. Exactamente. Eh, y bueno, simplemente quiero recomendar nuestra página web, que es css.fm, las iniciales de Conversaciones sin salida. Si queréis ver los enlaces de eh, los temas que hemos ido tocando y por los que ha ido discurriendo esta charla, allí los tendréis. También tenemos un canal en YouTube por si queréis ver eh, el vídeo en su integridad, si por cualquier razón estáis en el chat y no habéis podido, y por supuesto, para la gente que no haya podido estar en directo, y os podéis suscribir con vuestra plataforma o cliente de podcast preferido. Gracias a Joel y a Patrick que han estado aquí en el chat. Y a Eh, los que nos están viendo también, que a no los hayan que hablado. sí, sí, también. Y, y poco más. Pondremos el audio a la mayor brevedad posible y también el vídeo en YouTube. Y también si queréis verlo en Twitch, pues aquí estará. Perfecto. Pues nos vemos. Feliz Navidad, por cierto. Claro, feliz Y Navidad. Sí, son fechas muy, muy destacadas. nos vemos justo en Año Nuevo. Sí, sí, nos Yo, yo, veremos. yo haré podcast sin salida on the road, seguramente. Muy bien, veremos cómo lo podemos resolver. Así que nada, feliz Navidad a todos. Espero que tengáis unas muy buenas fiestas, que disfrutéis de todos los regalos y las compañías que queráis. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.